Hola amigos, bienvenidos al encuentro sobre la enseñanza de español en Estados Unidos. Mi nombre es Paola Chacón y soy egresada del programa de formación de profesores de español para extranjeros de la Asociación Cultural El Tulipán. Hoy tengo la misión de servir de nexo entre ustedes y nuestro gran ponente. Voy a empezar presentando. Paulino Brenner es argentino y lleva más de 20 años residiendo y trabajando en Estados Unidos. Tiene un máster en aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas otorgado por la Universidad de Minnesota. Enseña español presencial y online a niños y adultos. Es un apasionado por las redes sociales y la tecnología. Es cofundador de Didactas, una plataforma de desarrollo profesional continuo para profes de idiomas. También se ha formado como actor y le encanta utilizar la creatividad e imaginación en sus clases. Además, es educador certificado de Google de nivel 1 y 2. Paulino, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Paola por la introducción. Gracias a Rosa por la ayuda técnica. Y gracias a todo el equipo de El Tulipán por esta oportunidad de compartir un poco mi experiencia, que espero que les sirva. Y antes que nada, quiero aclarar que no soy experto en todo lo que voy a estar exponiendo, pero como mencionó Paola en la introducción, tengo ya más de 20 años enseñando en Estados Unidos y en muchísimos contextos. Entonces, espero que compartiendo un poco mi experiencia les pueda servir para darles algunas ideas para su futuro. Voy a comenzar compartiendo algunas diapositivas para ir un poco ilustrando esta charla. Y como tengo mucho para cubrir, lo que sí voy a pedir es que pueden ir tranquilamente escribiendo sus preguntas en el chat mientras se les ocurren, pero vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final para que poder cubrir todo lo que tengo preparado para ustedes hoy. Entonces, comenzamos. Como el título lo dice, vamos a hablar de la enseñanza del español en Estados Unidos, perspectiva de un profesor inmigrante. Ese soy yo. Y creo que es un poco importante destacar este subtítulo porque no es la misma experiencia de una persona que creció o que ya vive en Estados Unidos que una persona que viene de otro país y quizás por algunos obstáculos que necesita saltar. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién soy yo? Un poco. Soy originariamente de Argentina, ahí crecí y también estudié para ser profesor de inglés, aunque nunca me recibí. En algún momento de mi vida pensé que a lo mejor estaba decepcionado de mí mismo por no haber terminado mi carrera en Argentina, pero la verdad que he cumplido tantas cosas en mi vida que no estoy decepcionado, porque luego tuve otros logros en Estados Unidos. Y el mapa que ven en el centro es el mapa de Estados Unidos y en rojo el estado donde resido actualmente y ya hace más de 20 años, que es Minnesota, un estado muy frío, tiene más de 20.000 lagos y antes de comenzar la presentación estábamos hablando de temperaturas, en este momento hace unos 4 grados centígrados. Entonces está aquí al norte de Estados Unidos, límite con Canadá, mucho frío y un invierno muy largo. Eso es una de las cosas a tener en cuenta al momento de ir a otros países, que a veces tenemos que, el destino nos lleva a lugares que quizás son muy diferentes al lugar de donde venimos. Y a la derecha podemos ver dos logos, uno de Minneapolis Public Schools, que es el distrito escolar para el cual trabajo, que está en la ciudad de Minneapolis, que no es la capital de Minnesota, la capital es Saint Paul, pero es la ciudad de Minneapolis, es la ciudad más grande del estado
y por lo tanto es un distrito muy, muy grande. Tiene más de 35,000 estudiantes y muchas escuelas de todos los niveles. No es el distrito más grande, pero sí es un distrito, uno de los más grandes. Y abajo está W, Washburn High School, es la escuela donde actualmente enseño español y enseño en este año, siempre a veces cambian las clases que doy cada año. Estoy dando 5 clases cada día que se repiten. 3 son clases que en inglés se llaman Spanish for Spanish Speakers. En otras escuelas se llaman Heritage Speakers o estudiantes de herencia. Estos son estudiantes que ya hablan y comprenden muy bien el español, ya sea porque nacieron en otros países, se criaron en otros países o sus padres son de países latinos, entonces se habla mucho español en la casa. Y esas clases, si bien son de español, se trabaja el español no como segunda lengua, pero como lengua de herencia, tratando de enfatizar el tema de la lectura y escritura, que a veces son las capacidades que están un poco más bajas, porque usualmente ellos hablan y escuchan mucho, pero no leen y escriben tanto. Algunos sí, pero no todos. Y se trabaja, por supuesto, mucho la cultura. Y tengo 2 clases de Español 2, o sea, el segundo nivel de español, que eso sí es una clase más tradicional de español para americanos que están aprendiendo español. La propuesta de hoy es, aquí está una agenda, como ven es muy completa, muy larga y por lo tanto voy a hacer lo posible, me encanta hablar, voy a hacer lo posible de hacerla lo más reducida posible para darles un pantallazo, una idea general y luego tener una conversación, una sesión de preguntas y respuestas para poder quizás profundizar en los temas que a ustedes les interese. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con mi itinerario, que se ve un poco así. Elegí poner los logos para que se vea colorido, pero un poco estos son algunos, no todos, pero algunos de los contextos educativos por los cuales yo fui pasando. Y obviamente que en esta presentación nos vamos a centrar en mi experiencia como educador. Pero quiero aclarar que todo este colorido también se complementa con otras oportunidades que yo he tenido en Estados Unidos como actor, como emprendedor, y es una de las ventajas, es una de las cosas que rescato mucho de mi experiencia y oportunidad de trabajar en Estados Unidos, que no solamente he tenido buenas oportunidades en el ámbito de la educación, pero también en otros ámbitos complementando con la actuación, con el emprendimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco a qué se refieren estos dibujitos y les recuerdo, a medida que le vayan surgiendo preguntas, las van poniendo en el chat. ¿Por qué quiero hablar de mi itinerario? Porque, bueno, para hacerlo un poco más personal, también hace 20 años que estoy acá y este itinerario un poco recorre esos 20 años y este fue mi camino, el cual tiene diferentes puntos en los cuales otras personas con diferentes experiencias pueden acceder. No significa que todo el mundo va a tener que ir por el mismo o similar camino. Hay personas que quizás pueden ir, ¡pum!, directamente al último paso, que es trabajar en una escuela pública, por ejemplo. Pero las oportunidades que yo tuve en todo mi camino pueden ser diferentes puntos de interés o de entrada a las personas que están interesadas quizás en enseñar español en Estados Unidos. Entonces, comenzamos con mis primeras oportunidades. Como les comenté, yo estudiaba inglés en Estados Unidos y una vez vine a hacer un curso de perfeccionamiento en el cual empecé a aprender sobre diferentes programas de idiomas en Estados Unidos. No solamente programas de inglés para personas extranjeras, pero también programas de idiomas mundiales. Y comencé
a trabajar en los veranos de Estados Unidos, que eran los inviernos de Argentina, en un programa que se llama Concordia Language Villages, que aún existe, y es un programa de inmersión para personas, la mayoría jóvenes, en 15 idiomas diferentes. Ya tiene 50, creo que hace poco cumplió 50 años, entonces tiene una gran diversidad de programas, pero el programa principal que tienen son unos campamentos de verano, ¿sí? Campamentos como cualquier tipo de campamentos, quizás como el que conocen en las películas, donde los estudiantes van y van al lago y juegan deportes y hacen actividades culturales y actividades de manualidades, pero al ser un campamento de inmersión a un idioma y cultura, todas esas actividades normales de campamento se realizan en el idioma meta. O sea, en el campamento de español se hace todo en español. En el campamento de chino se hace todo en chino. Y esta organización contrata tanto a norteamericanos que ya tienen un buen nivel como para facilitar la inmersión, como a personas del exterior, hablantes nativos que viven en diferentes países para también trabajar en este campamento. Una de las cosas interesantes, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el campamento, todavía no era profesor. Como les comenté, nunca terminé el profesorado en Argentina. Sí tenía ya varios años y tenía experiencia enseñando, pero no tenía un título. No es necesario ser profesor o tener título de profesor o profesora para trabajar en estos campamentos. Hay diferentes puestos, el más común se llama consejero o consejera, y sí es bueno al momento de hacer una aplicación y una entrevista tener experiencia trabajando en el ámbito de la educación y trabajando con niños, pero no necesariamente el título de profesor, no es una exigencia, ¿sí? Porque no es una escuela. Yo trabajé ahí haciendo en muchas capacidades, desde consejero, hay un cargo que se llama maestro o profesor de crédito, porque hay estudiantes que van por 4 semanas al campamento y en 4 semanas hacen un trabajo intensivo, casi equivalente a un año escolar. Luego regresan a su escuela y algunos reciben créditos y a veces saltan un nivel. Y luego también hay otras capacidades como programas de noche, cada noche hay diferentes actividades eh, y mini clases. Es un campamento, hay unas mini clases de español, pero son más informales. Entonces, esta organización me permitió tener una entrada a Estados Unidos, una interacción con la cultura de Estados Unidos, porque si bien yo venía a enseñar mi idioma, mi cultura, fui aprendiendo cómo aprenden los estudiantes, cómo son, y esto también me sirvió de experiencia de cómo son un poco los trámites para trabajar en Estados Unidos. Esto es un programa de intercambio. Entonces, como asociación, ellos facilitan lo que es conseguir una visa, pero es una visa de intercambio, se llama J1. No es importante recordar todos los nombres, pero bueno, es una visa de intercambio que muchas personas de otros países necesitan para venir a trabajar a Estados Unidos. Y, permiso, un poquito de agua. En el medio vemos Amity Institute, que parece como que fuera un lugar específico, como un instituto, pero no lo es. Es una organización que también facilita el intercambio de profesores o personas que casi son profesores. Mi primer tipo de intercambio con Amity, bueno, mi único tipo de intercambio fue como asistente. Ellos tienen un intercambio para profesores, que son para personas que ya tienen título, que vienen a enseñar al mismo nivel que otros profesores de Estados Unidos. Yo, como no tenía título aún, vine por un año como asistente
También piden que tengas experiencia en educación, pero no es necesario título. Y trabajé en una escuela secundaria ayudando a los profesores de español. Usualmente ayudaba con crear materiales, dar clases de cultura, diferentes tipos de actividades. Este es un intercambio que no es un trabajo, y por lo tanto uno vive con una familia, tiene un pequeño dinero que te dan por mes como una ayuda, como para viajes o para algo especial, pero usualmente está todo cubierto con la familia, ese tipo de cosas. Pero esto me dio la oportunidad, así como el campamento me dio la oportunidad de conocer a los estudiantes, esto me dio la oportunidad de, a mí, a hacer una inmersión cultural en lo que es una escuela secundaria de Estados Unidos, y ahí pude conocer mejor el sistema, la cultura, mejorar mi inglés y a partir de ahí conocer otras posibilidades. Y Macalester College, que está aquí a la derecha, no es un lugar donde estudié como estudiante, sino que a partir de mis conexiones que fui creando estando en Estados Unidos, descubrí diferentes programas de intercambio también que tienen muchas universidades. Macalester College, en este caso, es una universidad en Minnesota, privada, es pequeña, y como muchas universidades privadas, algunas públicas también lo tienen, pero la mayoría de las universidades privadas tienen un intercambio con profesores o personas que están a punto de recibirse como profesores con experiencia en educación, que son hablantes nativos, ya que no en todas las universidades los profesores de los departamentos de idiomas son hablantes nativos. Entonces, usualmente tienen 2 o 3 hablantes nativos para dirigir laboratorios. En mi caso, yo también vivía en lo que se llamaba Casa Hispana, y es uno de los hogares para los estudiantes, pero que no son los dormitorios normales con mucha gente. Es como una casa. En este caso, esta universidad tiene su casa propia, y ahí viven estudiantes que tienen alto nivel de español y practican y hablan español todo el tiempo, también al estilo de inmersión, preparándose quizás para viajes futuros. Entonces, si bien estos fueron cosas pequeñas, fueron para mí como la base de empezar a conocer muy bien lo que es el sistema educativo de Estados Unidos, conectarme, y ahí fue donde yo empecé a ver y tener las ganas de quedarme o de ver las posibilidades de un trabajo más permanente, ya que ninguno de estos son ni trabajos de alta paga, ni tampoco son permanentes. Entonces, ahí fui donde de a poco, haciendo otros contactos, comencé a trabajar, ya hacía un trabajo, en programas privados y en escuelas privadas. El título acá que dice Hablemos de Español era uno de los programas de idiomas en un centro que se llamaba University Language Center. Si bien tiene el nombre University, no estaba relacionado con la universidad. ¿Qué era esto? Esto era un centro de idiomas, como los hay en muchos lugares, que contrataba a profesores o personas con experiencia, y en mi caso, como yo trabajé varias veces en los campamentos de español, yo tenía la experiencia enseñando, para dar clases a privadas, a adultos, o también clases a niños en escuelas, pero no parte del programa educativo general, sino como un complemento, usualmente cosas que los padres pagan extras. Usualmente es, como dice, Spanish Classes for K-5, de kindergarten a 5º grado. La mayoría de las escuelas de Estados Unidos no tienen programas de idiomas en esas edades, aunque hay algunas excepciones. Entonces, este programa me contrató, y esto es importante, no solamente que me contrató, pero también me ayudó a conseguir
una visa de trabajo extendida, que se llama H1B. Les tiro los nombres por ahí, no son tan importantes, pero por las dudas si tienen alguna pregunta. Pero es una visa que se llama H1B, es una visa de trabajo que un empleador tiene que avalarla, ¿sí? Tiene que tener el aval de un empleador. Y con eso me permitió quedarme más tiempo y trabajar por más tiempo. Y bueno, eso es un ejemplo. También trabajé en otras escuelas privadas. ¿Por qué comencé con programas privados? Porque en lo que es la educación pública de Estados Unidos, en general, se necesita una licencia de cada estado. En Estados Unidos, los estados son los que tienen la son los que dan la educación y cada estado es un poco diferente. No hay algo uniformado a nivel nacional. Cada estado provee educación y tiene sus requisitos. Entonces, pero sí, un requisito en todos los estados es tener licencia del estado para dar clases en escuelas públicas que obviamente yo no tenía. Pero yo estaba muy a gusto con este trabajo en escuelas privadas y de a poco decidí continuar con mi educación formal, aunque toda esta experiencia fue educativa y formativa. Entonces, continué empecé a registrarme como estudiantes y un poco lo que vemos aquí fue lo que me ayudó a conseguir no solamente mi título, pero también mi licencia en Estados Unidos. Yo comencé yendo a Minneapolis Community and Technology College, que es un community college, es decir, que no te da un título de 4 años, te da un título de 2 años, pero son más baratos. Entonces, a veces cuando uno busca educación es recomendable comenzar por ahí. Y luego sí pasé, con esos créditos terminé mi título de 4 años en Metropolitan State University, los dos en Minnesota, todos en Minnesota. Entonces, con la combinación de los créditos que hice en un lado y el otro, tuve mi título universitario que me permitió luego aplicar para ingresar a un posgrado en la Universidad de Minnesota, una de las universidades más conocidas en el estado, en Estados Unidos también, pero en el estado de Minnesota obviamente, donde hice no solamente mi maestría, mi posgrado, que al mismo tiempo incluía la preparación para mi licencia del estado. No es obligación tener un posgrado para hacer la licencia, pero este programa, hay muchos programas para licencias, este programa para obtener la licencia era a la vez una maestría, o sea que hice 2 por 1. Las formas de obtener maestrías, de tener licencias son diferentes en diferentes estados, pero la mayoría piden hacer algún programa de preparación que tiene materias más específicas, no solamente en cuanto a la pedagogía, pero también en cuanto a la diversidad, en cuanto a las diferenciaciones, estudiantes de diferentes habilidades, etc. Entonces, una vez que obtuve mi licencia en Minnesota, ahí sí fui contratado por las escuelas públicas, pude participar en las escuelas públicas, en este caso yo vivo en Minneapolis y estoy en las escuelas de Minneapolis, y aquí abajo vemos 3 escuelas en las que enseñé, y solo es mi 4º año. Estuve mis 2 primeros años en Marcy, que es una escuela elemental que iba de kinder a 8º grado, y yo enseñaba español de kinder a 6º. Luego, el año pasado estuve en una escuela secundaria que se llama Roosevelt, y este año estoy en una escuela secundaria que se llama Washburn. Y estos son solo 4 años. Así que, como ven, hay mucha movilidad de escuelas. Sobre todo ahora que hay escasez de profesores, hay muchas oportunidades. Y muchos profesores, al momento de ir un año al otro,
si no están a gusto con la escuela donde están, siempre están buscando porque hay muchas posibilidades. Yo tuve la suerte que siempre encontré algo que me gustaba dentro del distrito. ¿Y por qué fui cambiando de escuela? Pues, por ejemplo, la escuela Marcy cambió a los 2 años y ya no querían ofrecer más español. La escuela Roosevelt me gustaba, pero por cuestiones de presupuesto, mi puesto bajó. En lugar de ser a 100%, pasó a 80%, es algo que puede pasar, y por eso me pasé a la escuela Washburn, donde tengo un puesto de 100%. Muy bien, entonces eso fue rápidamente mi itinerario, como para que vean por todos los lugares donde pasé, y los profesores de diferentes partes del mundo por ahí tienen todos este tipo de opciones, ¿sí? No es que tienen que pasar por todo esto. Me gustaría que me pongan en el chat cómo vamos, si estoy hablando muy rápido. Recuerden ir poniendo preguntas que voy a responder al final, pero más o menos si se va entendiendo lo que voy exponiendo en el chat, aunque sea un sí rápido o un emoticón, para saber que están aquí conmigo. Gracias, María, Amparo, vamos muy bien, excelente. Fantástico. Muchas gracias por compartir ahí. Algo que en Estados Unidos se valora mucho, y yo personalmente valoro mucho, que es que no solamente la formación en instituciones formales como en las universidades, pero así como ustedes están aquí para la formación profesional continua, en Estados Unidos también se valora mucho. Y cada estado tiene sus asociaciones para maestros de idiomas, y luego hay asociaciones regionales y nacionales. Yo he participado en conferencias, bueno, y cada asociación suele tener su conferencia. Para mí es muy importante la participación profesional, ya sea formándome y compartiendo cosas que yo conozco. A mí me gusta mucho presentar, por eso estoy aquí presentando. Y estos son ejemplos de algunas asociaciones en las cuales participé. MCTLC, que es de Minnesota Council on the Teaching of Languages and Cultures, que es la asociación de mi estado, de Minnesota, y IWLA, que es la asociación de Iowa, que es el estado al sur de Minnesota. Entonces, he participado en las dos porque quedan cerca. También he participado y presentado, en todas he presentado, en una conferencia regional que se llama Central States, que si ahí ven ese mapa, es, en lugar de ser una asociación o una conferencia de un estado, son todos esos estados, los estados del centro de Estados Unidos. Y luego tenemos a ACFL, que ACFL es la Asociación Nacional para Profesores de Idiomas. Cuando ACFL surgió, las letras tenían un significado. American Council on the Teaching of Foreign Languages. Y esa F significa foreign, que significa extranjero. Y a partir del desarrollo de la conciencia mundial y la conciencia del otro y la conciencia de lo unidos que somos a través del idioma, hoy en día utilizar la palabra foreign en inglés está como dejado de lado. Algunas organizaciones como Central States y otras todavía lo tienen el nombre porque así se crearon. Pero en Estados Unidos en general es muy raro que un departamento de idiomas se llame Foreign Languages, lenguaje extranjero, que es lo que utilizaba antes. Ahora lo más común es decir World Languages. Y a veces se amplía con World and Indigenous Languages, que serían lenguajes indígenas de la región. Como ACFL es una organización muy grande, hace unos años dejó de usar las siglas, la diferencia letra por letra, pero cambiar todo lo que es el marketing, el branding, es muy costoso y difícil. Entonces, ahora se llama ACFL, pero no va letra por letra, y le agregaron Language Connects como complemento a ese nombre. Y es una organización nacional a la cual todos los profesores y otras asociaciones también van
la toman como un marco de referencia. Hace poco, la semana pasada, fue el Congreso, la Conferencia Nacional de ACFL, donde habrán ido alrededor de 5,000 profesores de todos Estados Unidos. No es la única forma de participación profesional. Yo personalmente participo en desarrollo profesional continuo a nivel más pequeño, personal, a través de emprendimientos, grupos pequeños, y también conferencias desarrolladas u organizadas en forma independiente, algunas desarrolladas o avaladas por algunas editoriales. Por ejemplo, en el verano del 2021 y este verano del 2022, participé en una conferencia que se llama IFLT. En el verano de 2021 todavía era completamente independiente, o bueno, no completamente independiente. Estaba conectada con una compañía de libros. En el 22 la compró otra compañía de libros que se llama Wayside, y voy a estar participando y presentando, formando a otros profesores en el 2023. Y también hay otra conferencia nueva, similar, que se llama CI Summit. CI Summit. ¿Alguien sabe a qué se refieren las siglas CI cuando hablamos en educación? Están en inglés. En español sería IC. Pónganme en el chat si pueden adivinar a qué piensan que se refieren con CI. ¿Alguien puede adivinar? En inglés es CI, en español es IC. A ver, no vamos a hacer un sorteo ni nada, pero solamente para tener un poco de interacción. Inmersión cultural, muy buena ejemplo, pero no es inmersión cultural. ¿Alguna otra idea? Les voy a dar una ayudita. Tiene que ver con una Instituto Cervantes. Ah, interesante, sí, pero no está relacionado con el Instituto Cervantes, el cual tiene sus propias conferencias. Interés cultural. No, les voy a dar una ayudita. Está más relacionado con una teoría de adquisición de idiomas. A ver si eso les ayuda un poco más. ¿Alguien se anima a adivinar? Interacción comunicativa, algo comunicativo. Casi. Ahí estamos. Input. Muy bien, Amparo. Muy bien, Natalie. Input, no es inversión. Input comprensible. Tin, 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 tin. Muy bien, Rosa. Input comprensible. En inglés, CI, Comprehensible Input. Todas estas conferencias que están aquí están no solamente avaladas por compañías privadas, son conferencias más independientes, y hay muchas más. Estos son algunos ejemplos que tienen un enfoque, ¿sí? Las otras conferencias suelen ser más generales o más diversas. Estas tienen quizás un enfoque más específico. En este caso, podríamos decir input comprensible o enseñanza o instrucción a base de la comprensión o a base de la adquisición. Y es un poco también mi filosofía de enseñanza. Toda mi enseñanza está basada en la comprensión y en la adquisición, en los principios de adquisición, y a lo que se refiere es a un distanciamiento a lo que es la enseñanza tradicional, que es muy gramatical y de mucho vocabulario. Muy bien. Entonces, esto es un ejemplo de diferentes formas de participación profesional, tanto para continuar uno desarrollándose, pero también otras formas de presentar. Como les mencioné antes, ACFL es como esta cuerpo nacional por el cual todos nos guiamos, y personas, expertos de todas partes de Estados Unidos siempre están aportando y creando documentos que suelen guiar un poco, en general, la enseñanza de idiomas. Una de estas guías se llama
guías de capacidad lingüística de ACFOL, ¿sí? Que esto es una de las tantas versiones gráficas, que es como este cono, que son como los diferentes niveles, que van desde el novice low o principiante hasta el distinguido, ¿sí? Es una forma de representarlo. Ahora, les voy a ser sincero. De toda esta representación, usualmente nos enfocamos en esta parte aquí. Porque para realmente llegar a niveles superiores y avanzados a los que estudiamos adquisición, sabemos que es algo que lleva muchísimo tiempo y es un proceso muy lento. En las escuelas, en la mayoría de las escuelas, trabajamos con estos niveles, desde principiante a intermedio. Entonces, si bien tenemos niveles como distinguido, superior, avanzado, intermedio, principiante, intermedio y principiante suelen ser los que más tenemos experiencia, porque es un poco con el tiempo que los estudiantes pasan en las escuelas a lo que logran llegar por la exposición que tienen al lenguaje. En algunos programas se podría llegar al avanzado, superior, muy raro, y distinguido, sinceramente, nadie. Distinguido es un nivel como muy técnico, en realidad. Por ejemplo, para mi distrito, a los profesores nos dan la oportunidad de tomar un examen de ACFOL que nos dice en qué nivel estamos. Yo como hablante nativo en realidad no necesitaba tomarlo, pero lo tomé como curiosidad y llegué al punto superior. No llegué al punto distinguido. Y un poco la razón es porque el distinguido es una cosa muy súper técnica, es poder realmente hacer profundizar en elementos técnicos, no sé, casi nadie llega a distinguido, ni siquiera las personas que entrenan o examinan tienen un nivel distinguido, es algo muy técnico. Quizás alguien como muy especializado en algo de literatura o algo técnico, pero en general no. Entonces, estamos con el nivel intermedio y principiante, los cuales a su vez se dividen en tres partes, los llamamos bajo, medio y alto, novice, low, mid, high en inglés. So, bajo, low, medio, mid, alto, high. Principiante es novice, intermedio es intermediate. ¿Qué significan estas diferenciaciones? La diferenciación está en que una persona que está alcanzando las capacidades lingüísticas del nivel medio, ya sea principiante medio o intermedio medio, está demostrando que puede sostener las características de ese nivel. Por supuesto que sabemos que las capacidades y la adquisición va variando, si no es algo lineal. Pero en general, podríamos decir que cuando un principiante medio tiene confianza y sostiene características de ese nivel. Principiante bajo significa que recién está empezando a adquirir y utilizar con dificultad algunas de esas características. Y alto significa que está todavía utilizando características de ese nivel, pero demostrando algunas características del próximo nivel. Entonces, por ejemplo, alguien en principiante alto todavía está con las características de principiante, demostrando de vez en cuando algunas características del nivel intermedio. ¿Y qué significación tiene esto en las escuelas? Pues, como les dije, cada estado regula la educación y cada estado decide cómo generar sus estándares. Muchos obviamente sí se guían por lo de ACFOL, algunos modifican un poco. Entonces, lo que les voy a mostrar es simplemente como una sugerencia, no es algo firme, pero podríamos decir más o menos que como en un programa tipo,
según las clases tradicionales, podríamos pensar que un estudiante de español 1, después de todo un año de clases, tienen todos los días clases, logre llegar a un nivel de principiante medio. Un estudiante que termine español 2, el objetivo por lo menos podría ser principiante alto, ¿sí? Un estudiante de español 3, intermedio bajo, español 4, intermedio medio. Y luego en Estados Unidos hay diferentes programas de clases avanzadas, AP, que significa Advanced Placement, es un ejemplo. Hay otros tipos o programas de clases avanzadas. Por ejemplo, bachillerato internacional sería otro. En esas clases, como son más intensivas, a veces se logran alcanzar niveles más altos, como intermedio alto, posiblemente avanzado, posiblemente, pero son clases bastante avanzadas. Estos son como clases tradicionales. Ahora, hay escuelas en Estados Unidos de inmersión, es decir, que los estudiantes aprenden las materias normales, matemáticas, ciencias, incluso desde kindergarten, en español, y van aprendiendo el español y el inglés al mismo tiempo. Usualmente esos programas comienzan con un 90% de español por 2 o 3 años y luego es 50 y 50, más o menos. Les estoy dando ejemplos que yo conozco, pero hay diversidad de programas. Ok, entonces, veamos un par de ejemplos para que tengan una idea. Si vemos que en una escuela secundaria un estudiante quizás pueda hacer 4 años, la mayoría de los estudiantes hacen nivel 1 y nivel 2 de un idioma, depende del idioma que se ofrezca. Español es el idioma más ofrecido en Estados Unidos. Pero supongamos que algunos lleguen a español 3, imaginemos, que sería intermedio bajo, ¿sí? Como máximo, con un buen programa, con buena planificación, intermedio medio. Vamos a ver que si bien dice intermedio medio, no es un nivel muy, muy alto. Veamos un par de ejemplos. Aquí tenemos parte de la descripción que nos da ACTFL de lo que son un poco la descripción general del nivel intermedio medio, ¿sí? Ni siquiera es el alto, en lo que es la comunicación oral. Aquí dice, los hablantes de su nivel intermedio medio pueden manejar exitosamente una variedad de funciones lingüísticas sin complicación en situaciones sociales sencillas. Intercambios predecibles y concretos, necesarios para la supervivencia en la cultura objetivo. Entonces, como ven, si bien estamos en nivel intermedio medio, estamos todavía trabajando en un ambiente de familiaridad, ¿sí? Y muchas veces pensamos, intermedio, quizás ya están hablando mucho, leyendo mucho, y realmente si nos fijamos en lo que nos propone ACTFL, es bastante básico aún. Veamos un ejemplo en lo que es la parte de lectura también, intermedio medio. En el subnivel intermedio medio, los lectores pueden entender textos cortos y no complejos de información básica sobre temas personales y sociales, interés o conocimiento personal. ¿Sí? Muchas personas dicen, está estudiando español, leamos El Quijote o leamos tal literatura. Y como vemos, a esos niveles todavía estamos trabajando temas familiares, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta, y a veces mucha gente que piensa, intermedio, ya debe estar haciendo cosas bastante avanzadas. No, todavía son bastante básicas. Al final, al momento de preguntas y respuestas, les voy a estar dando los enlaces. Entre ellos van a poder ver los otros niveles, los enlaces a las capacidades lingüísticas de ACTFL.
para que un poco comparen cómo son los diferentes niveles. Muy bien. He visto ya que alguien preguntó por los libros de textos y personalmente no utilizo libros de textos. Nunca utilicé. Bueno, miento. Cuando fui asistente de una escuela, mi primer año, los profesores que yo asistía utilizaban libros de texto y por lo tanto yo estaba familiarizado. Pero luego nunca utilicé un libro de texto en mis clases. Estos son los nombres yo hice una encuesta en un grupo de maestros de español en Estados Unidos, los nombres de los libros más comunes. Realidades, senderos, así se dice, qué chévere, avancemos. También en los enlaces, ustedes van a poder ver los enlaces a estos libros. ¿Qué pasa con los libros de textos? Las compañías editoriales tienen mucha fuerza en Estados Unidos. Y ahora me van a perdonar, pero voy a traer un poco no diría una cosa política, bueno, sí, todo es político, pero más como una opinión personal. Lo que ha ocurrido lo que ocurre con los libros de textos es que por más que traten de traer un enfoque comunicativo o traten de innovar, en general, y ahora estamos empezando a ver opciones, los libros de texto son bastante tradicionales en cuanto a gramática explícita, gran vocabulario, la cultura un poco, sí, se incluye la cultura, pero como separada del idioma. Bueno, hay excepciones, pero estoy hablando como una generalización. También los libros son muy, muy caros. Yo he visitado muchísimas escuelas secundarias donde uno va y están ahí las pilas de libros al lado, pero los profesores no lo utilizan. Hay un movimiento, no es en todo Estados Unidos, pero hay un movimiento en general de distanciarse del libro de texto o utilizarlo como referencia, pero no seguirlo palabra por palabra. Y lo que los editoriales están haciendo ahora sí es reinventarse y trayendo más la parte de multimedia. Entonces, como que la gente se está alejando del libro de texto físico para pasar a la parte de multimedia. Obviamente que todos los años de la pandemia subieron la necesidad de tener alcance a materiales online y no físicos. Los libros de texto también son carísimos. Un libro de texto por ahí puede salir $50 o más, multiplicado por, imagínense, no sé, si hay 1,000, 2,000 estudiantes de español, uno en un distrito, ustedes hagan las matemáticas, yo no estoy muy bueno con las matemáticas. Es esa otra de las razones por las cuales muchos distritos se están alejando de lo que es el libro de texto tradicional y trabajando, así como yo, con alternativas. Una de esas alternativas al libro de texto son planificaciones curriculares. En este caso hay una que se llama Somos, que es la que yo utilizo y que no solo es mucho más barato que un libro de texto, para que tengan un punto de comparación. Un libro de texto de estos, ¿sí? Un solo libro, puede costar alrededor de $50, ¿sí? Y tiene que comprar uno para cada estudiante. Una clase promedio tendrá 30 estudiantes. Quizás una escuela tiene 2 o 3 clases de español 1. Son 90 estudiantes por $50. Ustedes hagan los cálculos. Este programa Somos tiene un costo, supongamos, de $300 o $400. Y esto es el costo de la licencia para el profesor. Y no tiene un costo por estudiante. Es una licencia por profesor y el profesor lo puede utilizar con cuantos estudiantes quiera, tenga, lo que sea. Y lo que tiene este programa es que, primero, y eso es mi interés, está basado en los principios de adquisición. Es decir, que en lugar de enfocarse en la gramática, vocabulario, se enfoca en las palabras y estructuras de alta frecuencia, de trabajar
teniendo en cuenta la comprensión, etc. Entonces, hay una coincidencia entre mis valores de educación con lo que ofrece este currículum. Y es dentro de los profesores que trabajan con comprensión, adquisición, es uno de los currículos más utilizados. Es solo un ejemplo. El otro ejemplo es trabajar en base a mini libros, mini novelas. Ahí lo que ven atrás es mi novela personal, ¿sí? Esa es mi novela de mi clase, y son mini novelas escritas específicamente para aprendices de español. Se llama Language Learner Literature, ¿sí? No es la literatura tradicional y auténtica de El Quijote o libros para hablantes nativos. Son libros escritos específicamente para estudiantes que están aprendiendo idiomas. Tienen una estructura y una forma de crearlos en forma diferente. La repetición del vocabulario es específica, es un vocabulario reducido, etcétera, etcétera. Hay una cierta fórmula para escribir. Y muchos profesores utilizan estas mini novelas como parte de su plan de aprendizaje. ¿Sí? En lugar de tener un libro de texto, y yo lo he hecho, tenemos una mini novela. Obviamente que no es solamente leer la mini novela, pero hay muchas mini novelas que tienen el elemento cultural, entonces uno va haciendo actividades de extensión, prelectura, etc. Yo también las utilizo para lectura libre. Ahí dice, leer es poder. Entonces, mis estudiantes, cada clase, por 5 minutos ahora, porque estamos al comienzo del año, pero 10 o 15 minutos cada clase, al final del año, simplemente eligen su libro, y esa es la importancia. Eligen lo que quieren leer y leemos. Es simplemente disfrutar de la lectura. Y podría hablar horas sobre la importancia de la lectura. Pero lo importante de este programa de lectura es que ellos eligen qué leer y por eso es que yo tengo muchas opciones. Eso es una opción alternativa a lo que es el libro de texto. Muy bien, me tomo otro vasito de agua y me dicen en el chat con un emoticón, con un sí o no, ¿cómo vamos? Yo sé que hay preguntas, pero ya vamos a llegar a las preguntas, pero vamos bien, gracias. Fantástico, muy bien. Una de las curiosidades que me mandaba Rosa era sobre la enseñanza en las universidades. Bueno, yo nunca he dado clase como profesor universitario. Sí, he sido asistente en una universidad y he trabajado par a par con profesores. Lo que sí he hecho es trabajar para una universidad, que se llama Normandale, un community college, pero en el programa comunitario. Es decir, no son las clases por crédito que toman todos los estudiantes, pero son clases que se ofrecen a la comunidad, que son mucho más flexibles, ¿sí? Y en Estados Unidos hay muchísimas oferta de clases comunitarias. ¿Sí? Por ejemplo, mi distrito, Minneapolis, además de tener las clases para estudiantes, también tiene clases comunitarias. Están abiertas a la comunidad. Y muchas universidades, community colleges también lo tienen. La gran diferencia en las clases universitarias es que usualmente son por semestres, es medio año, usualmente, no siempre. Son muchos más usualmente, y digo usualmente porque conozco muchos profesores de universidad, depende del profesor, suelen ser más tradicionales, ¿sí? Y voy a mostrarles aquí para que vean un ejemplo de a lo que me refiero. Aquí tengo, va a estar en inglés. Y no es para que lo lean, pero para que vean un poco
que se ve como más frío. Pueden ver es simplemente un texto, no es para leer, pero para que vean un poco cómo muestran la información las universidades. Estoy mostrando un ejemplo de Español 1, sería una sección básica de la Universidad de Minnesota. ¿Están viendo eso? ¿Si me pueden confirmar? Sí. Ok. Entonces, estos cursos que dicen, primero, son de medio año. En este caso, bueno, algunas universidades ofrecen en instrucción online, asíncronas. Formato, a esto quería yo llegar, que tienen como formatos más tradicionales. Formato, 25% de presentación, 10% de discusión, 65% de actividades en grupo. ¿Okay? Como ven que hay un formato bastante rígido. Y aquí hay como ciertos requisitos. Leer a 10 a 20 páginas por semana, escribir 6 papeles por trimestre, 3 exámenes, 6 papeles, ¿sí? Son bastante duras las clases, pero son estudiantes universitarios que están acostumbrados a una carga más grande. Y usualmente estas clases están complementadas con laboratorios, etc. Y hay mucho trabajo personal. Si quieren podemos hablar un poco más de eso, pero bueno, eso es como una idea general. He visto también por ahí las preguntas, y lo tenía preparado, es ¿cuáles son los requisitos para enseñar en Estados Unidos? Y otra vez, vuelvo a resaltar que esto es solo un ejemplo, y esto puede cambiar completamente de un estado al otro. Es más, hay un estado de emergencia en Estados Unidos en el cual no se encuentran profesores, y estas cosas pueden cambiar de un día al otro. Quizás mañana los requisitos cambian para poder atraer a profesores porque realmente hay escasez. En mi distrito, por ejemplo, este año no hemos conseguido todos los profesores de español que necesitábamos. Todavía en noviembre, comenzamos las clases en septiembre, estamos buscando profesores para cubrir puestos. Así es como está la situación de escasez de profesores en Estados Unidos. Pero para dar un ejemplo, algo como típico, se necesita por lo mínimo una licenciatura, un programa de grado de universidad equivalente a lo que es el Bachelor de Estados Unidos, que es un programa de 4 años. Si es del exterior, usualmente aquí hay agencias que validan o comprueban de que ese programa sea similar a los de Estados Unidos. En muchos estados piden haber completado un programa de formación, que es el que yo hice, que les comenté cuando hice el magisterio. Y ese tiene que ser un programa de formación de profesores aprobado por el estado. Todos los estados, bueno, perdón, cuando digo todos, tómenlo con comillas, porque varía de estado a estado, pero en general hay ciertos exámenes, aquí dice, haber superado una verificación de antecedentes. Esto es algo muy común en cualquier trabajo, ¿sí? Que hace una búsqueda de antecedentes, pero en educación es más importante porque uno está trabajando con niños. Entonces, tienen que verificar que todo esté bien en cuanto a antecedentes. Exámenes de certificación. Cada estado tiene un examen diferente. Yo tuve que tomar varios exámenes, incluso uno de nivel de español, aunque soy hablante nativo. Pero bueno, son como cosas que hay que pasar. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, son las reglas del estado y hay que cumplirlas. Y usualmente los exámenes tienen un costo, etcétera, etcétera. Es parte del juego. Es parte del juego. Y una puntuación sólida en un examen de la asignatura que se concentre en el área del interés del aspirante a profesor. En este caso, en el área de español. Esto es solo, como les dije, no lo tomen muy fijo. Es un ejemplo. En otros estados quizás las diferencias haya otros requisitos. ¿Ok? Y como para que vean un poco la complejidad, ¿sí? Yo solamente les voy a mostrar en el estado de Minnesota. Hay todo un sistema de
de niveles, ¿sí? En este momento en Minnesota hay un sistema de 4 niveles. Y cada nivel tiene, esto no, yo sé que está pequeño, no está para que lo lean, pero es para que vean por los colores y cada las capas lo pueden ver luego en el enlace. Es bastante complicado. Lo bueno es que ahora los departamentos de educación que están encargados de las licencias están empezando a abrirse a nuevas alternativas. Una alternativa, por ejemplo, es la licencia por portfolio, en la cual, en lugar de hacer un programa de estudios, uno presenta cierta evidencia y, si se la aprueban, recibe la licencia. Y también muchos estados, ahora lo vamos a ver, y también programas alternativos, tienen programas de intercambio o de maestros visitantes. Por ejemplo, el estado de Minnesota, el Departamento de Educación del estado de Minnesota, tiene un programa de profesores visitantes, pero en este momento solamente tienen un convenio con España y México. Y esto, les digo, varía de estado a estado. Pero es para dar unos ejemplos y en los enlaces está. El estado de Michigan también tiene un programa, pero, por ejemplo, solamente con España. Esto es cuestión de ir buscando. El estado de Illinois también tiene un programa de visitante. Como les digo, esto cambia de estado a estado. Pero lo bueno es que los estados, al ver la falta de profesores, ellos mismos están instaurando, creando estos programas para atraer a profesores internacionales, porque no se consiguen dentro del país y esto es algo que seguramente va a ir creciendo. Hay otros programas, usualmente organizaciones sin fines de lucros, que hacen algo similar y usualmente son los que ayudan con el intercambio y la visa. Aquí hay algunos ejemplos. Amity, que es el que le comenté al principio, donde yo fui asistente, tiene algo similar, pero para maestros, personas que ya tienen su licencia en su país de origen para venir a trabajar a la par de otros profesores. Y aquí les muestro simplemente algunos ejemplos. Está Culturas Vistas, tiene un programa que se llama Teach USA, Global Education Concepts también, tienen un convenio no tanto solamente con las escuelas y con el Estado, con el gobierno. Otro programa que trabaja con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Todos estos programas, obviamente que tienen sus requisitos individuales. Yo no soy experto en ninguno de ellos en particular, pero en general están buscando a personas que tienen experiencia, que tienen la calificación y el aval de lo que es el equivalente de licencias de su país. ¿Ok? Y también ahora les voy a pasar los enlaces. Con esto, y ya estamos un poquito más de la hora, quiero decir muchas gracias por escuchar. Vamos a pasar a una serie de preguntas y en el chat les voy a poner 2 enlaces. El primer enlace es las diapositivas, la presentación que acabo de mostrarle, por si quieren ver y a lo mejor de ahí se les ocurren alguna pregunta que quedó pendiente. El segundo enlace es un documento que tiene ejemplos, tiene otros enlaces, tiene ejemplos de enlaces a los sitios que yo les comenté. Entonces, pueden ir visitando algunos de sus sitios y a lo mejor se les ocurre alguna pregunta un poco más específica. Voy a poner los enlaces nuevamente para que espero que ahora sí sean clicleables. Sí, aunque no sé si es una palabra. Para que puedan hacer clic. Ahí espero que ahí funcione. Bueno, esto es simplemente para que tengan un apoyo visual y enlaces para ir investigando, pero en pantalla están viendo mis datos personales. Ustedes siempre pueden comunicarse conmigo a paulino@didactas.com
o en Twitter, los que tengan Twitter, hasta que Elon Musk decida cambiarlo. No sé si en Perú están siguiendo lo que es todo lo que está ocurriendo con Twitter, pero hasta el momento pueden interactuar conmigo en Twitter en Paulino Brenner. Si luego de revisar esta información tienen alguna pregunta más específica, con gusto se pueden comunicar conmigo. Me tomo otro vasito de agua, pero les digo gracias por escuchar y pasamos a sus preguntas. Listo. Muchas gracias por esta información. De verdad que es muy útil para todos nosotros, porque siempre es bueno tener el contacto, la información de gente experimentada como tú y con toda la información detallada que nos has brindado. Tenemos varias preguntas, algunas se han ido respondiendo en el camino porque ya nos has hablado de los textos que por ahí nos preguntaron y también nos comentaste en el tema de la licenciatura. ¿Es válida una licenciatura hecha aquí en Perú por nosotros los profesores de español o hay que hacer como una convalidación o algo allá? ¿Qué nos podrías decir de eso? Otra vez, depende cada estado, pero yo diría que en general sí hay que hacer algún tipo de trámite, incluso de un estado a otro. Por ejemplo, hay estados que tienen convenios y yo puedo utilizar mi licencia de Minnesota en otro estado, pero no en todos los estados. Hay estados donde tengo que ir, no tengo que hacer todo el programa de nuevo, pero tengo que hacer algún tipo de convalidación y lo mismo con licencias internacionales. Hay organizaciones que se ocupan de, y cuesta dinero, se ocupan de estudiar o de evaluar tu licencia y tu título internacional y certificar qué convalidación tiene. De últimas, el Estado es el que te va a dar la licencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo yo como no tenía título de Argentina, pero sí tenía créditos y no quería comenzar de cero mi educación acá, tomé mis créditos de Argentina, los envié a una agencia y la agencia se fija la descripción, las horas y hace la convalidación. Entonces yo cuando comencé a estudiar, yo ya tenía créditos que transferí de mis estudios en Argentina a través de esta compañía. Y muchas veces lo que hacen las universidades es lo mismo, a pedir ese tipo de transferencia a través de una compañía que lo convalida. Es muy raro que lo haga la misma universidad o el Estado, pero es posible, no lo sé. Yo sé que hay diferentes organizaciones, compañías que te cobran para hacer ese trabajo, de tomar tu licencia de donde sea y ver lo Una equivalencia, que digamos, ¿no? la equivalencia, sí. Ujú. Me atrevería a decir de que además de eso, seguramente el Estado te va a pedir algo más. Me parecería raro que digan, tenés el título de allá, te lo pasamos al título de acá. Ujú. Es posible, pero usualmente o tienes que tomar una clase o te pidan que hagas parte de un programa. Porque un poco también lo que ven es que no es solamente el tener la licencia, pero sino también tener experiencia o conexión con el contexto. Entonces, el programa de formación de profesores tiene que ver con aprender un poco con el contexto donde uno va a trabajar. Ok, gracias. Listo. Bueno, tenemos varias. Vamos a tomar algunas de las preguntas del chat. También nos preguntan si tienes información de escuelas, colegios o tal vez centros de idiomas donde contraten a profesores, pero para trabajar en línea. ¿Tienes ese tipo de información? ¿O dónde podrían los profesores buscar, consultar? Ah, eh, la verdad que lo que es el trabajo, todo lo que es trabajo en Estados Unidos es con permisos. O sea, tú, por Ok. ejemplo, por más que ahora hay algunas
bueno, casi todos los estados tienen, a partir de la pandemia, ¿no? Han empezado a crear equivalentes de escuelas en líneas, pero por ejemplo, si yo quiero dar clase en esa escuela en línea, necesito mi licencia. O sea, tengo que estar al mismo nivel que las clases personales. Y también tengo que tener, obviamente, el permiso para trabajar en Estados Unidos, porque es una compañía de Estados Unidos. Y lo mismo va a pasar con cualquier compañía, eh, aunque sea una compañía privada, para ser empleado, uno tiene que tener el permiso para trabajar en Estados Unidos. Puede ser que haya compañías privadas, pero que sean compañías internacionales que no te contratan como empleado, sino que son como para dar clases como instructor por tu cuenta. No sé, por ejemplo, Italki no es de Estados Unidos. Verbling es una compañía que tiene su sede en Estados Unidos. Yo he trabajado para ellos, pero uno ahí no está como empleado, sino está como independiente, entonces puede trabajar de cualquier parte del mundo. Pero para trabajar en cualquier compañía de Estados Unidos, uno necesita el permiso de trabajo de Estados Unidos. Una visa, ser residente permanente. Yo empecé con visa J1, que es de intercambio, visa H1B, que es permiso de trabajo, luego pasé a ser residente permanente, eso fue todo un proceso, y este martes, 29 de noviembre, voy a hacer mi juramento para convertirme en ciudadano. Oh, muy bien. Es buena noticia entonces. Perfecto. Muchas gracias por el alcance que nos estás dando, porque obviamente tenemos tantas ideas, tantas iniciativas. Aquí también hay otra pregunta. Dice, en las primeras oportunidades que compartiste del itinerario, en la primera parte, te preguntan si tu participación fue como profesor voluntario o remunerado. En las primeras partes del itinerario. Sí, Concordia Language Villages, que es mi comienzo de mi itinerario, es un trabajo y es un trabajo de verano. Acá los trabajos de verano no se pagan muy bien, ni siquiera para un norteamericano, ¿sí? Es más como hacerlo por las ganas, ¿no? Pero bueno, es un trabajo, la organización te ayuda a conseguir o por lo menos te brinda los documentos para conseguir la visa necesaria. Si las cosas no cambiaron, todavía sigue siendo una visa J1, que es una visa de intercambio, que te permite trabajar solamente en ese lugar donde te contrataron. Depende por cuánto tiempo te contraten y lo que sea, eh, vas a tener quizás a lo mejor un vas a tener tus gastos de viaje. Ellos no te pagan viaje ni nada, uno tiene que ir ahí. Pero, por ejemplo, yo la primera vez que vine como profesor de crédito, que es ese programa de 4 semanas, y con lo que gané, digamos, salí derecho. No me llevé dinero a Argentina, pero pagué mi viaje, pagué mi viaje a Estados Unidos. Creo que pagué como una pequeña visita a New York, como para hacer un poco de turismo, pero como que fue más que nada la experiencia. Amity es casi como voluntariado. Si uno viene como asistente, eh, es poco o cero lo que uno le pagan, pero las escuelas saben de esto, entonces buscan que uno tenga la situación de pasarla bien. Te ponen con una familia, no tenés gastos, pero bueno, no hay un pago. Si es el programa de profesor, lo que se llama el Teacher Program, eso es como cualquiera de los otros programas que te ubican en un puesto de profesor real. Usualmente, sinceramente, muchos de esos puestos terminan siendo en escuelas rurales, donde a lo mejor algunos profesores no quieren ir. Usualmente no hay mucha
muchas opciones. O usualmente son lugares remotos que la gente no quiere ir, o pueblos. Pero bueno, como experiencia es buena. Y esos son puestos del mismo nivel que un profesor de acá. O sea que, por ejemplo, si alguien por ese programa viene a un puesto en mi escuela, va a ganar lo mismo que yo. Bueno, yo tengo 4 años de experiencia, gano más por los 4 años de experiencia, pero hay que decir al mismo sueldo, al mismo salario. Y se me viene otra pregunta que nos han hecho más de una vez. ¿Hay un límite de edad y una preferencia con las edades? Puede ser muy joven con experiencia, puede ser mayor con experiencia. ¿Qué es lo que toman en cuenta en cambio a la edad? En cuanto a la edad, perdón. Yo soy estudiante alternativo, ¿sí? Yo vine a Estados Unidos con más de 25 años y tengo casi 50 y recién comencé, digamos, como mi carrera en las escuelas públicas hace 4 años, o sea, desde los 45. O sea que yo no soy el típico estudiante que estudió de joven, se recibió, empezó de joven. En ese sentido, no hay, diríamos, como que en términos generales, como que no hay mucha discriminación. Bueno, discriminación, hay todo tipo de discriminación, pero en mi experiencia no es como un factor tan grande. Si se fijan en que la persona pueda cumplir con su trabajo, tenga los requisitos, tenga la licencia, tenga la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la aclaración entonces. También tengo una pregunta justamente que nos hace Rosa. Dice, si podrías explicarnos más cuáles son las tendencias ahora para abordar la enseñanza de español como lengua de herencia, que es algo que mencionaste. Ujú. Sí, por las dudas vuelvo a dejar los enlaces a la presentación y a los enlaces si la gente quiere ir mirando y por ahí tener otras preguntas. Hay una gran diversidad de abordaje a lenguajes de herencia. Depende mucho cada distrito porque am, eh, no es algo no es algo que se ofrece en todos los lugares. Pero por lo general se toman un poco los mismos estándares de las clases de inglés, pero pasadas al español. Entonces se trabaja el tema de la literatura, de más del conocimiento del lenguaje, más profundo. Y como muchos sabemos, en nuestra experiencia, la mayoría de las falencias de los estudiantes de lenguajes de herencia son en cuanto a la lectura y escritura, ¿sí? Entonces se trabaja con poco más énfasis esas capacidades. Pero no siempre. Por ejemplo, yo con mis estudiantes todavía estoy trabajando la expresión oral, sobre todo formal, porque, por ejemplo, yo quiero que mis estudiantes como minorías tengan su voz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo de que ellos se expresen, de que puedan dar su opinión, que a veces les cuesta. Y eso es un poco a términos generales. Y hay algunos libros de textos que se centran en lo que es los estudiantes de herencia. Algunos pocos, ¿sí? Pero es un campo que está creciendo porque ahora hay mucho más apertura a lo que es el bilingüismo en las escuelas, translanguaging, Ujú. translengua, no sé cómo se diría en español, pero el trabajar, eh, el acceso a los diferentes sistemas a mapas mentales de un idioma o del otro, bilingüismo, Spanglish. Hay mucha más apertura. Bueno, cuando digo mucha, tómelo con pinzas, ¿no? Pero digamos que hay más apertura a esos temas por translingüismo. Muchísimas gracias. Translingüismo. Nunca lo dije en español. Eh, eh, hay un poco más de apertura a partir de, bueno, no nos vamos a meter, pero en diferentes
sucesos nacionales, entre ellos unos que han surgido en Minneapolis, que han un poco abierto un poco más los ojos a lo que es los problemas de diversidad, equidad e inclusión que hay en este país, que es algo que estamos trabajando. Genial. Mira, tenemos varias preguntas, pero voy a leer la última que ha puesto aquí Amoy, porque se te consultó por las licenciaturas, no las licencias. Pero Amoy pregunta si una maestría de enseñanza en español puede ser válida en Estados Unidos, o también hay que pasar por un, ¿cómo ver si es equivalente, o ya una maestría sí tiene un valor, digamos. Otra vez, puede ser que haya lugares que no sea así. Mi intuición, mi experiencia me dice que todo lo que sea internacional pasa por algún sistema de evaluar las equivalencias. Por supuesto que es mucho más directo al ver un máster de un lugar, al máster de acá, o simplemente tomarlo, pero no sé, no me atrevería a decir que en general es tan fácil como decir, lo tengo allá y me lo transfieren acá. Usualmente se pasa por algún tipo de mesa, comité, compañía que hace la convalidación. Pero bueno, el hecho lo que también es posible es que haya algún tipo de convenio entre universidades, de eso no estoy muy al tanto, habría que averiguar. Okay. Muchas gracias bueno, por cubrir nuestras inquietudes. Bueno, queremos invitar a todos los asistentes, agradecerles, obviamente, por su participación y su tiempo. Quisiéramos que por favor prendan sus cámaras, sus micrófonos, les demos un saludo cariñoso a Paulino, que nos ha ayudado con toda su información, que para nosotros es muy válida. A ver, por favor, prendan las cámaras, Muchas saluden, digan gracias, hola. Paulino, y muchas gracias, Paola. Gracias. Gracias, Paola. Muchas gracias, Míralo. Paulino. Excelente. No se vayan, ¿ah? Sigan ahí, no se vayan. Excelente información. Me olvidé de decirles que están las redes sociales para seguir. Paulino muy amablemente ha dicho que si ustedes lo contactan luego con inquietudes, él les va a ayudar y les va a responder, ya que no podemos responder todas las preguntas que están en el chat. A ver, más cámaras, por favor. Y también quería mencionarles que vamos a enviarles la grabación y el cuestionario por correo electrónico, pero también tenemos un link que va a ser compartido ahora, ¿ok? Cuando llenen ese link, se les va a poder, van a tener la posibilidad de tener un certificado de haber asistido a esta ponencia. Ok. El link va a estar en el chat, estemos atentos. Ahí está en el chat el link. Les pedimos que se tomen un tiempo para resolverlo. Sí, lo pueden resolver ahora o más tarde, se los vamos a reenviar por correo. Voy a adjuntar la presentación de Paulino que nos ha compartido, la lista de materiales para que lo tengan organizado. Y nada, quiero agradecer a Paulino, que parece que lo hemos silenciado a la hora que mandamos a silenciar a todos. Discúlpanos, Paulino, ahí estás. Estoy aquí atento y quiero repetir, soy muy apasionado por lo que es la formación docente y bueno, creo que entiendo bastante quizás sus inquietudes de ver cuáles pueden ser las oportunidades. No quiero pintar como que aún teniendo maestrías y todo eso, es un panorama fácil, como que, estoy listo, salto, me tomo un avión a Estados Unidos y ya estoy listo para enseñar. No es así, pero que, como un poco le comenté en mi itinerario, hay diferentes oportunidades, quizás empezando con algunas cosas de intercambio que te vayan abriendo camino. Esa fue, digamos, yo
empecé a aprender y conectarme a partir de esas oportunidades. Entonces, a veces por ahí un poco de sacrificio, pero mantener un poco los ojos abiertos a las posibilidades que puedan venir a raíz de lo que está ocurriendo ahora con la escasez de profesores en Estados Unidos. Es bastante brava, ¿sí? Como les dije, estamos a noviembre, terminando noviembre, nosotros comenzamos las clases a principios de septiembre y todavía no hemos cubierto todos los puestos de maestros de español en mi distrito, y es un distrito grande. Así que los invito a enviarme las preguntas que tengan cuando tengan alguna curiosidad o duda. Con gusto estoy a su disposición. Bien, muchas gracias, Paulino, y muchas gracias a todos en nombre de El Tulipán. Gracias por tomarse este tiempo del sábado y que disfruten el fin de semana. Saludos. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Gracias a todos. Paulino. Gracias, Paulino. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Paulino. Gracias, Rosa. Mucha suerte Gracias, a México Paola. hoy. Oh. Gracias, Sí, vamos. Rosa. Gracias, Desde Argelia chicos. os saludamos. Sí. Oh, hola, Saludos, colega de Argelia. Argelia. ¿Cómo estás? Aquí. Muy bien, gracias. Ya estoy esperando al partido. Estoy con el partido de Argentina, de México. Francia y Dinamarca. Estoy esperando el partido de